propuesta pudo haber estado elaborada fácil hace 4 o 5 meses, 1 año o 2, y ahora la sacan con esta idea de que está legitimado por un proceso democrático, ¿no?, donde hubo este tipo de foros, y como si eso fuera suficiente para poder, digamos, dotar de legitimidad esta propuesta, y sobre todo que tampoco hay claridad, porque ningún oficio acompañó, insisto, a este documento, diciendo cómo hay que procesarlo, qué hay que hacer, qué sigue, cuál es digamos, el camino a seguir. Eso se ha pedido en varias ocasiones al seno del Consejo Universitario, y ninguna autoridad ha sido capaz de poder clarificar cuál es, digamos, el camino a seguir en este proceso. Y entonces todo es una cuestión de mera suposición y de sorpresa, de decir, bueno, puede ser que mañana digan, ya recibimos las opiniones, ya se integraron y ya está lista esta propuesta para ser enviada a la instancia correspondiente para ser aprobada. Entonces ese es un peligro, digamos, que tenemos ahora. Bueno, ¿cuál fue el mecanismo para recoger la opinión de la comunidad para llegar a ese acuerdo? ¿Y cuándo lo van a socializar? O sea, nos van a informar primero cuáles fueron los resultados de ese foro, y después tendremos que decir qué vamos a hacer la comunidad en torno a eso, ¿no? Bueno, los resultados ya fueron socializados, ya se entregaron en una sesión muy curiosa, por cierto, porque se decía que en el tema no se iba a tocar, y en asuntos generales se tocó ese tema y se entregaron, en las comisiones se entregaron los resultados del foro como si fuera un asunto, pues, general, menor. En mi facultad no había nada. En la facultad tenemos, incluso ese documento fue también comunicado a los compañeros, pero es un resumen de las ponencias, ¿no? Es decir, toman diferentes rubros de la propuesta, de una posible propuesta de modificación, y se dice qué propuestas hubo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, se dice que hay que incrementar la edad de la jubilación, es decir, tanto la edad como los años de servicio, y la propuesta que yo vi dominante es que la que proponían el factor 90, que le llaman, es decir, 30 años de servicio, no los 25 que tenemos ahora, y la edad de jubilación mínima 60 años, ¿no? Ahora no hay ninguna edad de jubilación mínima que se pida, pero en la propuesta que mandó Rectoría aparece un factor distinto, porque aparece 35 años de servicio mínimo y 65, es decir, ni siquiera es coincidente lo que se propuso de forma mayoritaria en los foros, en caso que hubieran sido bien llevados y bien, digamos, tomada la información, y la propuesta no corresponde. ¿Cuáles fueron los resultados a los que llegó la reunión de su sindicato, su sección sindical de economía? En mi sección sindical, uno de los resultados importantes es que el tema contractual, el tema laboral, no es responsabilidad del Consejo Universitario, como punto número 1. Quien es el representante legal de la universidad es un órgano unipersonal, que es el señor rector, y él es el encargado. No tiene que mandarlo al Consejo Universitario, porque, bueno, efectivamente el gobierno de la universidad es el Consejo Universitario como órgano superior, pero, bueno, la autonomía se deposita entre toda la comunidad universitaria. Eso fue el primer elemento, creo que muy importante, y que por lo tanto, bueno, hay que apegarnos a la normatividad. El otro es que, bueno, no ha habido una información por parte de nuestro consejera universitaria, profesora. De hecho, la información llegó por el director vía correo electrónico, sin precisar nada, como comenta el compañero del profesor. No precisa nada, simplemente mandan un correo y ya. ¿A todos los profesores? A todos los profesores de la Facultad de Economía, lo mandó nuestro director. Creemos que en otras dependencias sucedió lo mismo. No, en la mía no, por lo menos. Sí, bueno, acá fue, y bueno, ¿dónde queda la voz de nuestro representante profesor ante el Consejo Universitario, ¿no? Eso fue uno de los acuerdos más orales. Y bueno, todo esto pues tiene que irse a un mundo de discusión y de análisis, ¿no? No se ha socializado la información, cosa que no debe ser así, y también es muy lamentable que, siendo una universidad de las 10 más importantes de México, como viene un bufete, un despacho de Saltillo a decirnos qué tenemos que hacer. ¿Qué concluyó tu sección sindical? Bueno, básicamente es eso, ¿no? De que el documento, como insistimos, no tiene ningún tipo de digamos, legalidad, en sentido que la autoridad misma no externa en qué sentido se envía ese documento. Ciertamente los problemas de comunicación han sido muy, muy serios. Cuando se hizo entrega de este documento, que lo hicieron las comisiones especiales de reforma universitaria, ¿no? Al rector, no lo vimos en ese momento, y se quedó en el entendido de que ese documento se iba a enviar a los profesores antes de vacaciones. Inclusive se decía que iba a haber unos días después de vacaciones para analizarlo y mandar contrapropuestas o observaciones, y que, bueno, ya después se vería cómo se procesaban estas mismas. Pero el rector en un momento dijo que prácticamente sin tomarlo a votación ni nada, que se iba a enviar el documento hasta después de vacaciones. Es decir, ni siquiera tuvimos la oportunidad de estos 15 días para poder haber enviado este documento y haber, no digo leído completito,
pero al menos las partes que le correspondían al interés de cada uno de los afectados, y sí hacer una especie de socialización de esta información, por más, insisto, vaga y poco, digamos, afinada por parte de la rectoría, ¿no? Sin embargo, ni siquiera sucedió. Es más, yo cuando fui por el documento, tuve que ir personalmente por él a la Secretaría del Consejo Universitario, lo pedí en archivo electrónico para poderlo enviar a los compañeros, y se dice que no había en archivo electrónico, que solamente estaba en papel. Así que lo recibimos en papel, yo tuve que escanear el documento, enviarlo a los compañeros profesores. Eso fue desde el 1 de este mes de agosto, es decir, tenemos una semana que lo conocemos. Y entonces, sí, todo ese asunto es problemático, y son de las cosas que la comunidad debería discutir y externar su opinión al respecto, no manifestarse en ese sentido. ¿Hay una propuesta de las secciones sindicales en el sentido de replicar este ejercicio que ustedes hicieron en las demás, o alguna invitación, o cómo lo piensan que esto pues se socialice más en las demás secciones? Porque digo, son muchas más secciones, son 40 y tantas. Hoy en una media hora más o menos se inicia la reunión de Consejo General, y bueno, se tendrá que... Consejo General del Sindicato de Profesores, y se tendrá que, comentar algunos de los acuerdos que se llegaron, al menos en esta sección, y comentarán a otros compañeros, pero creo que hay un sentir generalizado por parte de la comunidad universitaria, de la planta de profesores, de que, no hemos sido informados ni por parte de nuestra autoridad, que es el rector, ni por parte de nuestro sindicato, que es el secretario general y el comité ejecutivo. Formalmente no se ha hecho nada. Formalmente no se ha hecho nada. Mandaron un cuadernito al día de ayer, pretendiendo justificar lo que hicieron ante el Congreso del Estado por parte del SPUM, pero no hay ninguna información, hasta el rato la tendremos. ¿Manejamos que hay una inconsistencia, Francisco? Sí, aquí hay una inconsistencia, por ejemplo, hay varias. Una es que concluye, según en los foros del SPUM, que realizar un Congreso Universitario Resolutivo. Esto no se mandató en el Congreso Extraordinario. En el Congreso Extraordinario que mandató celebrar los foros, y otro Congreso Extraordinario para atender lo de los foros. Bien. Sí, yo creo que en este caso la invitación, pues obviamente es una cuestión permanente, ¿no? De que cada sección sindical se manifieste, y me parece que esto que comentaba ahorita también Francisco, de que los consejeros universitarios luego no se comunican con sus comunidades, es muy preocupante, porque incluso lo que he dicho, ¿no? Si el mismo consejero que representa la voz de su comunidad y el representante sindical lo mismo, no tiene por qué haber voces disonantes en el consejo universitario y en el sindicato, ¿no? Debería ser la misma voz, excepto que hay una comunidad muy dividida. Pero cuando hay digamos, cierto consenso, pues tiene la obligación el representante consejero de llevar la voz de su comunidad ante el consejo universitario, y el representante sindical lo mismo, así que tendríamos que estar un poco de sintonía. Pero es una pena que si la gente luego no se tome su responsabilidad de poder ejercer esta labor. Yo una pregunta a ambos, en el aspecto sindical y en el aspecto de los consejeros universitarios. Se estarían comportando casi como los diputados que dicen: nosotros legislamos y firmamos el pacto por México, y yo no les informo ni les pregunto si sí o si no. ¿Pudiera parecer algo semejante? Sí, yo por ejemplo, en mi caso particular, el comité seccional, yo no me imagino opinando algo, votando algo en Consejo General del sindicato que no haya sido validado por las bases, ¿no? Entonces también me imagino como nuestros compañeros ante el Consejo Universitario, que en realidad nosotros votamos, las bases votamos indirectamente, ellos votan directamente por nosotros, pues mínimamente consultar a su comunidad de cada dependencia para ver qué se hace. Pero indirectamente, porque en realidad el representante profesor se vota directamente por la comunidad. Sí, pero nosotros como profesor votamos indirectamente por medio de nuestro representante. Y la verdad, yo desde que tengo historia, nuestros consejeros profesores nunca los he visto que vayan a decir cómo lo hacemos o mandar un correo que opinan de algún tema en concreto. Pues es una parte del quebranto de esa práctica democrática que la universidad simula, pero que realmente no existe, ¿no? Y son de las labores pendientes de cada comunidad académica de la facultad, de la universidad debería tener como una cuestión a cubrir de forma inmediata. Si este tipo de problema tan grave que tiene la universidad no hace que la gente despierte y tenga el interés por participar de esta manera un poquito más pues abierta, ¿no?, en las decisiones o en lo que se está tratando en la universidad, pues ya no sé qué pueda llevar digamos, a la gente a manifestarse en ese sentido. Entonces, perdón, el problema es que yo veo a la comunidad todavía un poco así como adormilada, como que todavía no le cae el 20 del problema que tenemos encima, y eso pues es bastante preocupante. El rector, los secretarios generales del SPUM y del SUEUM y una comisión del Congreso acordaron que no iban a hacer ninguna modificación al régimen de jubilaciones y pensiones mientras no hubiera un acuerdo, un consenso en la universidad. Entonces, eso todavía falta mucho rato porque no se ha socializado, por lo menos en mi facultad, ¿sí? Entonces, eso va a tardar mucho rato
y nos van a, como decíamos la vez pasada, nos van a agarrar aquí así, porque dicen, ustedes en en octubre, ya no tienen recursos, ya no van a tener salario, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no sé si estén jugando o lo estén dejando a ver cómo se resuelve, etcétera. Yo no sé, ¿con qué se quisieran despedir? Sí, bueno, yo creo que no hay que temerle al análisis y a la discusión, pero hay que presentar la información, y yo creo que aquí no se ha presentado la información. Yo creo que ningún universitario de base tiene información clara de, bueno, cuál es la realidad de la universidad en estricto sentido y formal. Sí, el problema acá de lo que señalabas es que entienden por un acuerdo democrático y una especie de consenso en el asunto, porque se pueden construir de manera artificial y simulada, ¿no? Claro. La declaración del rector del día de hoy en un periódico, ¿no?, que llama mezquinos a las que están, digamos, queriendo evitar el desarrollo de la universidad, pues es una mala señal, porque entonces la cuestión es que él decide quién es mezquino y quién no, porque ¿qué significa ir en contra del desarrollo de la universidad? Si implica criticar este tipo de propuestas, criticar los procedimientos, no estar de acuerdo con la manera en que se han hecho las cosas, si eso implica ser mezquino, entonces pues va a ser una cuestión muy problemática llegar a acordar a una especie de consenso en este tipo de temas. Sí. ¿No? Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.